suelo. Identificar el tipo de basamento del techo para la transmisión de la carga hasta el suelo. Tenemos que son paredes portantes, paredes de cerramiento y la transmisión de carga en muro y en escalera. Bueno, paredes. La albañilería es el sistema de construcción que más se utiliza en nuestro país. Es un sistema estructural que resulta de la superposición de ladrillos. Ustedes ya lo habían visto, creo, en tecnología, de materiales, bueno, fuertemente unidos entre sí por mortero y en cuyo perímetro se pueden colocar elementos de confinamiento verticales, que serían las columnas de amarre, o a veces utilizamos también lo que serían las vigas verticales en algunos casos. Y horizontal, viga, solera o de coronamiento, las cuales se unen al muro para formar un conjunto totalmente monolítico. Vamos a ver un poco las imágenes, por favor. Aquí tenemos lo que son vigas verticales, la columna en las uniones, en las esquinas, y esto que es para solera. Siguiente. Las paredes portantes son muros que soportan gran parte de la construcción, vivienda y o transmiten a los cimientos. ¿Alguien tiene? En las construcciones con techo inclinado se nos conoce porque las vigas de los techos se apoyan transversalmente en ellos. El muro portante, además de soportar su propio peso, soporta las cargas de otros elementos componentes de la estructura. Techos, muros, losas, las cuales sirven de soporte a otras personas o mobiliario. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este tipo de techo? El techo inclinado. Generalmente, si esto fuese de madera, tiene dos soportes, ¿verdad? Uno en la cumbrera y otro en el alero o en la parte inferior. Lo mismo que estas correas, ¿ya? Tiene dos apoyos, sobre este y sobre el otro lado. ¿Qué pasa si es que nosotros, a ver, voy a mostrar. Y generalmente, si bien están macizados, son simplemente apoyados. ¿Qué pasa si es que yo tengo dos soportes y uno acá? Se queda eventualmente, ¿verdad? Pero si saco, generalmente se cae. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar si es que vamos a hacer alguna demolición o alguna intervención en algún lugar
Identificar cuáles son paredes portantes y cuáles no portantes, cuáles son solamente de simple cerramiento. Estas paredes que están acá, por ejemplo, ¿ustedes creen que son portantes o de simple cerramiento? Exactamente, son de simple cerramiento. ¿Por qué? Porque la estructura, todo el peso de la estructura del techo lo soportan toda esta estructura monolítica de hormigón que está aquí. Esto también se puede simplemente sacar y no se va a caer absolutamente nada. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. Ahora lo que nosotros tenemos que ver es identificar en nuestro cofrado cuáles o definir cuáles van a ser de cerramiento y cuáles sí van a soportar las cargas de las viguetas. El análisis de cargas gravitatorias permite conocer las acciones que se ejercen sobre los distintos elementos estructurales de una construcción, las cargas vivas y muertas que en ella actúan. La transmisión de carga permite conocer las acciones y reacciones sobre cada elemento estructural, conocer solicitaciones para el dimensionamiento. Las cargas gravitatorias se transmiten de un elemento a otro y varía el tipo de distribución en función de la incidencia entre los elementos. Por ejemplo, ¿qué pasa en este lugar? Yo tengo un vano y tengo que salvar de alguna manera este vano que existe aquí. ¿Cómo lo salvo? Con esta estructura que está acá, ¿ya? Con esta viga o dintel que se encuentra soportada por esta pared que está acá y por esta pared que está acá. ¿Se entiende? Si es que no tuviésemos este elemento estructural, no se hubiese podido, si es que tenemos en este caso viguetas para nuestra losa, no iba a tener ningún tipo de soporte. Nosotros, o sea, ustedes van a ir definiendo el tipo de material o la estructura que van a utilizar para ir salvando los siguientes, vamos a decir, la siguiente estructura. ¿Cómo hacen para que sea portante? ¿Cómo o dónde soportan las viguetas? Nosotros vamos a utilizar losa prefabricada y con las losas prefabricadas nosotros tenemos solamente dos apoyos. Las viguetas son igual que estas que son correas en este caso. Funcionan de la misma manera, en una sola dirección. Ustedes en estructura, una dirección y en dos direcciones, ya saben, ¿verdad? Sí, ok. Las paredes de cerramiento son los que no soportan carga y exclusivamente serán usados para separar, dividir o aislar espacios. Los muros o paredes de cerramiento pueden ser de diferentes materiales como ladrillo, ladrillo hueco, turlo, vidrio, madera, el material que les agrade más o que esté acorde a la decoración o lo que puede ser. Pero no hace falta que sea macizo, a no ser que quieran crear un espacio absolutamente, vamos a decir, aislado, porque los materiales como el ladrillo sí hacen que se transmita menos el ruido a la otra habitación o al otro espacio. Sin embargo, el turlo o el vidrio también es bastante hermético, pero si va a ser todo de vidrio, es una definición ya más de diseño antes que estructural. Los muros de cerramiento que están expuestos al exterior tendrán que tener algún tipo de aislación y ser resistentes a los agentes atmosféricos como agua, viento, sol, lluvia, etc. Ustedes ven edificios que están totalmente revestidos o tienen una terminación en un lado o en todos los lados de vidrio. Entonces, esa es su terminación. El vidrio sí soporta, o tipos de vidrio que sí soportan temperatura,
diferencia de temperatura y algunas gargantas no soportan. Bueno, paredes portantes, en este caso, este techo que tenemos acá como el ejemplo, está soportado solo y exclusivamente sobre estos muros, este muro de aquí y esto es una columna con vigas. No hace falta que sea sí o sí mampostería o una pared para que sea portante. Igualmente podemos utilizar las vigas, las columnas y transmitir las cargas que tiene que soportar, por ejemplo, en este caso el techo, a lo siguiente. Si es que nosotros tenemos mampostería portante arriba, no importa que la parte de abajo sea ya, vamos a decir, de cerramiento, sino por ende nosotros tenemos un muro de ladrillo macizo arriba, tenemos que tener, por lógica, ladrillo macizo de vuelta abajo. ¿Ok? Y estos son los ejemplos de cerramiento. Cerramiento liviano, que no tienen absolutamente nada que ver con la estructura, que no soportan cargas, solamente la de sí. Por ejemplo, esta pared de bambú o de tacuara también es un tipo de cerramiento autoportante. Las murallas, cuando son muy largas, tienen que tener en cuenta lo que es la presión del viento en las caras. Sí o sí tiene que tener algún soporte o algún tipo de fundación más profunda cuando son demasiado largas. ¿Ya? Tengan en cuenta siempre, ¿por qué? Porque después se vuelcan, se quieren volcar. Al ser largas, esbeltas, tienden al vuelco. Si es que van a tener solamente, por ejemplo, en algunos lugares, no solamente esta parte, que mi vecino no amuralló, es lo que me falta muralla. Tengan en cuenta esa situación que también se puede dar con el vuelco, ¿ok? Para proyectar ya sea algún tipo de cerramiento o continuar en alguno de los lados o adiestrar de alguna manera en los extremos o donde fuese necesario. ¿Se entiende? En este caso, por ejemplo, tenemos los vidrios que actúan como mamparas, tenemos las puertas de vidrio también, entonces puede tener un espacio totalmente hermético, transparente, pero que se pueda, que no te dé la sensación, en este caso, de que sea muy chico o que esté totalmente desintegrado del mismo espacio, porque esa es la idea, que sea todo integral, pero a la vez que vos puedas hablar con tu cliente dentro de un espacio privado. En este caso, separaciones con tabiques, abajo en la parte de ya sea Durlock, arriba
4 metros, sea 4,25 o lo que fuese. O una mampostería, puede ser pilar, puede ser mampostería del ladrillo de bloques de hormigón, de ladrillos macizos, pero no se olviden que las paredes con ladrillo hueco no son portantes. Las de ladrillo macizo son portantes, pero las de ladrillo hueco generalmente no son portantes. Ustedes sí van a ver probablemente muchas viviendas económicas que utilizan como portantes, pero realmente son autoportantes. ¿Ok? Es más por economía y rapidez los que utilizan ese sistema. Pero tengan en cuenta que ustedes tienen que ser buenos profesionales y no se tienen que permitir ustedes mismos tener en sus obras rajaduras o fisuras de algún tipo. ¿Okay? La transmisión de cargas en cimentación y escalera. Nosotros en una escalera de un tramo o de 2 tramos tenemos diferentes situaciones. Podemos hacer una escalera que esté soportado tanto en la cimentación, tanto abajo como arriba. Entonces, que tenemos una escalera que tiene un soporte en la viga, en la parte de arriba, ¿sí? ¿Se entiende? Y en la cimentación ya sea con piedra bruta, con hormigón ciclópeo, con nados de hormigón, pero de algún tipo de anclaje también abajo, ¿ya? Existen también escaleras que generalmente le dicen, no, es una escalera autoportante, solamente está arriba, tiene soporte solamente en un lugar. En este caso se puede colgar totalmente la escalera de lo que es el hormigón o la viga de hormigón que se encuentra dentro de lo que es la estructura, vamos a decir, de nuestro nivel superior, y podemos liberar totalmente nuestra primera contrafuerza. Ya, esto es más bien una definición de diseño, que es lo que quieren lograr, pero saben que pueden hacer una escalera que esté totalmente sostenida por la parte superior o también por los costados. No se olviden que las vigas, en este caso una escalera es una viga vertical con peldaños o una rampa con peldaños. Es una viga y funciona igualito que todos los demás que son rectos. La situación para cada diseño es la que va siendo diferente. Nosotros podemos colocar una viga en una mampostería o sostener una viga desde abajo, tener una cimentación abajo hasta arriba, y los peldaños pueden ir saliendo de esa misma viga, ya sean peldaños de vidrio, con metal o lo que fuese. Es una cuestión de diseño. Ustedes lo que tienen que saber es el funcionamiento de los materiales para poder ir diseñando ABC de cosas o llegar a lo que ustedes quieran. Tenemos después las que son escaleras en 2 tramos, ¿sí? Que tiene soporte arriba, que es por la losa, y también abajo. Pero ¿qué pasa? Esta parte que es el descanso está volando o se sostiene directamente por lo que es, vamos a decir, en la clave superior, y el inferior también se puede dar. Y tenemos en el que el descanso también está soportado por una mampostería, por un pilar o por algo específico, ¿ya? Entonces, tienen que saber qué tipo de escalera es para el día de mañana, por ejemplo, quieren hacer alguna modificación
normal presión que tiene en forma ovoide y que refleja la influencia de la presión de las cargas sobre el terreno. Debajo de una carga puntual de presión se disminuye con el cuadro de la profundidad. Y acá tenemos, entonces, debajo de cada zapata, cómo va siendo la distribución. Por eso es que cuando existen dos zapatas muy cercanas, forman un solo bulbo de presión, ¿ya? Y cuando existen dos pegadas, vamos a decir, el bulbo de presión aumenta. ¿Ok? Aquí es lo que queremos llegar a que ustedes puedan definir con este esquema, por ejemplo, es solamente un ejemplo de armado de losa. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos que nuestra estructura, nuestras paredes, soporten ciertas cargas. Esa carga es nuestro piso de arriba. Si nosotros tenemos, por ejemplo, en planta baja, no se olviden que el techo de planta baja es la losa, ¿sí? Es la losa y siempre tienen que hacerlo con relación a lo que va arriba, ¿sí? Porque mucha gente se confunde y coloca las paredes que están realmente abajo como si fuera que eso se repite o es arriba. Y cuando van a hacer esto de acá, esta vigueta de acá, cuando van a hacer esto, nosotros ¿qué hacemos? Hacemos un coronamiento en la parte superior y sobre eso asentamos las viguetas. Las viguetas que van a ser el soporte con los ladrillos sapos para nuestra losa RAP, ¿verdad? Para nuestra losa. Lo que nosotros tenemos que hacer es definir cuáles van a ser portantes y cuáles van a ser autoportantes. ¿Ok? Para definir cuáles van a ser portantes, nosotros tenemos que definir esta estructura. ¿Cuáles o qué paredes en planta baja van a soportar las viguetas? ¿Ok? En este esquema acá, por ejemplo, es bastante sencillo. Nosotros la estructura tenemos una sola dirección. Eso significa que tenemos siempre dos apoyos. En una dirección, ¿se acuerdan cómo era? Siempre teníamos dos flechitas, ¿verdad? En una dirección, esta era la manera de graficar, ¿verdad? Donde tenía flechita acá o lo que sea. Y en dos direcciones, ¿cómo era? ¿Cuántas flechitas? Exacto. 4 direcciones. ¿Sí? Significa que en esta losa 2A más B es igual a C. Tenía que darle el calculito. Bueno, ahí le sabía si era de una dirección o en dos direcciones, ¿verdad? Bueno, en este caso, ¿qué es lo que nosotros tenemos para las viguetas? No es que no le hacemos caso al cálculo, sino que más hacemos por la forma. Todo lo que es rectangular generalmente va a soportar o va a ser el menor. Voy a escribir en color negro, por favor.
en una dirección y en dos direcciones, ¿ya? Bueno, si tenemos paredes rectangulares o espacios rectangulares, ¿cuál es nuestra menor luz? Esta, ¿verdad? Bueno, eso nos va a definir cuáles van a ser las paredes portantes, ¿ok? Por ejemplo, esta pared de acá yo necesito para que sea el soporte de estas viguetas que van a ir acá. Eso quiere decir que esta pared yo puedo hacer con hueco, por ejemplo, pero esta de acá sí o sí tiene que ser de ladrillos comunes, ¿ya? Si nosotros tenemos un ambiente, lo mismo, aunque sea cuadrado, igualmente nosotros tenemos que definir cuál es nuestra menor ancho y tenemos que colocar paralelo al menor espacio o como quieran llamarlo, perpendicular al mayor, igual. Pero en este caso, ¿cómo se transmite? Solamente en una dirección, ¿ya? Todo lo que es losa RAP, losa prefabricada, es en una sola dirección. No es lo mismo que postensado. Es losas que se soportan sobre viguetas. Y las viguetas tienen de vuelta, vamos a decir, un núcleo que es un ladrillo sapo, que esos se van colocando entre viguetas y viguetas. Pero para hacer la colocación de esos ladrillos, nosotros necesitamos primeramente soportar nuestras viguetas, ¿verdad? Las viguetas tienen que estar soportadas por las mamposterías. Lo que nosotros necesitamos es que ustedes, para el trabajo práctico o para lo que fuese, y también en el examen, no me llenen de pilares y vigas. La idea es que ustedes aprendan a definir o realizar un encofrado donde ustedes puedan decir cuáles paredes van a ser portantes y cuáles van a ser de simple cerramiento con este símbolo de acá. ¿Ya? Por eso está en el ejemplo esta plantita, que es una plantita la más sencilla posible, donde tenemos 3,60 metros de luz y ese gráfico, que es el mismo que este, me está definiendo ya cuál es mi pared portante. ¿Sí? ¿Qué hace ese gráfico? Me dice este es portante y este es portante. Si este gráfico estaba de esta manera, me decía que esta pared es portante y que esta pared de acá es portante. ¿Se entiende? Entonces, tengan cuidado dónde colocar la simbología, porque eso es lo que está definiendo ese símbolo de ahí. ¿Ok? Bueno, continuamos. ¿Cómo sería entonces en un corte el techo? Tenemos un soporte en este lugar. Nuestra transmisión de carga es totalmente hacia abajo y siempre tiene una reacción en sentido contrario a la carga, que es la reacción del suelo. Nosotros tenemos mampostería en estos lugares
tiene que llegar sí o sí a la cimentación. En este lugar es una losa. Las losas tienen sí o sí la transmisión hacia uno y hacia otro lado. La escalera, como habíamos visto, también hacia arriba y hacia abajo, a no ser que haya alguna aclaración en la cédula o en el examen que diga exactamente qué es lo que tiene la escalera, ¿ok? Siempre tiene una cimentación y un soporte o la losa superior. Acá se entiende mejor, acá tenemos una contraviga, entonces ahí tenemos de vuelta una distribución de carga. ¿Por qué? Porque este me absorbe también el peso de todo el techo o de toda la estructura del techo, ¿ok? A partir de ahí que tenemos una carga puntual, de vuelta tenemos esto que me distribuye sobre esta contraviga y de vuelta sobre la parte de mampostería, la parte inferior. El alero siempre es absorbido por el soporte inmediato, en este caso sobre este que está, ¿ya? Asimismo del otro lado, sobre el soporte inmediato, por el que tenga o el que esté a menor distancia. Si nosotros tenemos una mampostería sobre una losa, esa mampostería es una carga puntual. De ahí empieza a correr, ya sea para la izquierda o para la derecha o hacia el lado donde está el soporte, las cargas, ¿ya? Entonces, esta es una carga puntual, esto va hacia allá y este a partir de este lugar de corte continúa hasta llegar a esta mampostería o a este lugar de anclaje, ¿ok? Lo mismo, esta escalera de acá, esta mampostería, el techo en este lugar, esta es una carga puntual. Esto de acá y por supuesto la reacción del suelo. ¿Sí? ¿Por qué en el lado derecho hay Bueno, esto. Porque acá tenemos una contravía. ¿Ya? Entonces es a partir de acá. Este es un tramo del techo y este es otro tramo del techo. ¿Ok? Por eso tenemos una cara acá y otra cara acá. ¿Otra consulta? Este es un gráfico de los cerrados. Es un corte que se puede utilizar para, que puede ser de losa rap o puede ser con pilares y vigas. ¿Se entiende? ¿Entendieron? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hacer en la pizarra. La losa rap no es que no se utilice pilares para la losa rap. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un lugar así como el que vimos, así como este de acá, nosotros podemos colocar un pilar en este lugar, otro pilar en este lugar, salvar con esta viga este tramo para hacer urbano. Se puede usar pilar, se puede usar sobre pilares y vigas. La idea es que en esta clase ustedes puedan reconocer cuáles paredes son portantes y no portantes. No es que la losa rap no se pueda utilizar con una estructura de pilares y vigas, ¿ya?
porque en esta clase esa es la misión, que ustedes sepan cuáles son paredes de cerramiento y cuáles son portantes. En la vida real, ustedes pueden hacer esta misma metodología de paredes portantes y de autoportantes y ponerle una viga de coronamiento, o también pueden hacer zapatas, pilares y vigas, ¿ya? Y después la losa raíz queda toda la pared de vuelta, vamos a decir en este caso, portante o que sean de simple cerramiento en algunos lugares. Pero una guía de coronamiento no hace que ustedes tengan paredes de cerramiento abajo, ¿okay? Porque las paredes son el soporte de esa viga de coronamiento que le están colocando. ¿Ya? Si nosotros tenemos sobre toda esta mampostería de acá una viga de coronamiento, lo único que va a hacer es que va a distribuir mejor las cargas puntuales. No va a hacer que la estructura de ustedes sea totalmente de cerramiento. ¿Se entiende? Tengan cuidado con los coronamientos. No es para liberarles de la estructura ni del peso. Generalmente los coronamientos son para una mejor distribución y así prevenir las fisuras en lugares muy puntuales, ¿ya? Es para distribuir mejor las cargas, absorber mejor las vibraciones, por ejemplo, hacia el aeropuerto, hacia el centro, donde hay mucho tránsito vehicular pesado. Entonces sí se recomienda utilizar, sí o sí. ¿Por qué? Porque esas pequeñas fisuras pueden absorber esa viga de coronamiento y también la viga que ustedes tienen de arrostramiento sobre la cimentación. ¿Ya? Pero no quiere decir que les libere a ustedes las paredes. Bueno, ahora sí enfrente. Vamos a... Así les va a salir a ustedes en el examen, planta baja y planta alta. Y tienen que definir el techo, cómo va a ser el techo y por supuesto la distribución de cargas. ¿Ok? ¿Quién pasa a hacer? Tenemos dos. ¿Algún voluntario? ¿O mi dedo libre? ¿Alguien que quiera pasar? Nadie no quiere pasar. Vamos. ¿Pasa? Sí. Tenemos planta baja y tenemos planta alta, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que definir primeramente ¿qué? ¿Cuáles son los muros portantes? Tenemos que definir cuáles son los portantes y cuáles son los autoportantes. ¿Cuál es el primer paso que tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué necesitamos hacer? La planta de encofrado. ¿Y la planta de encofrado sobre cuál planta se hace? Sobre la planta baja. Sobre la planta. Planta baja. Como quieras.
hacerte más fácil. ¿Qué querés? La medida que apoya en cuanto a ¿Cuál querés que apoye? La viveza, ¿verdad? ¿Cómo crees que tiene que estar las viguetas? Este es un espacio que puedes tomarlo así, puedes tomarlo acá, puedes tomarlo acá. ¿Qué querés hacer? ¿Pueden ayudarle al compañero? ¿Alguien le puede ayudar? No hay que hacer en la planta alta. Desde la planta alta no hay que hacer. ¿Y por qué? Decime un poco. Sobre cuál número está. ¿Cómo? Para ver si es que va a caer sobre el número de la planta baja. Vos tenés que hacer primeramente tu planta baja. Después haces tu planta de techo y si es que alguna de las paredes te salió que tenés que hacer portante para tu estructura de techo, vos verificas en tu planta baja que sea portante también. Y si acá te salió que tenía que ser de simple cerramiento, se cambia a portante. ¿Por qué? Porque tu estructura de techo así lo demanda, o la mampostería de arriba. Nosotros necesitamos hacer el techo de la planta baja. Primero el borde, que es el que va a tener todo. El borde siempre es. ¿Cómo? ¿Cómo? El borde puede ser portante por dos motivos. Uno porque es, vamos a decir, el envoltorio de nuestra vivienda, y otro porque necesitamos algunas paredes para que sea, vamos a decir, portante de nuestro techo. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros en este lado tenemos 2 o 3 formas de hacer la distribución en esta planta. ¿Por qué? Porque tenemos porque tu compañero no. Podemos hacer acá de esta manera, ¿verdad? Esto podemos armar como algo independiente y esto también como algo independiente, ¿verdad? Y este baño acá podemos armar como otra cosa independiente, ¿verdad? Esto de la escalera necesariamente tenemos que tener espacio, de lo contrario no vamos a llegar a ningún lado, ¿verdad? Esta distribución de acá, ¿cómo podríamos hacerlo? Nosotros necesitamos soportar la losa que va a ser el techo de mi planta baja. Necesariamente tenemos que hacerlo sobre la planta baja, ¿ok? Por favor, no se confundan con eso, ¿ok? Porque nuestras paredes que están en planta baja son las que necesitamos que sean el soporte de nuestro techo de la planta baja. Ya después los muros de la planta alta se apoyan en la losa. Se apoyan en la losa, pero si es que hay alguna mampostería que en planta alta es portante, necesariamente en planta baja también debería ser portante. Eso es lo único que puede modificar en este caso nuestra distribución. Vení. Ven, vos también te quedas. El techo necesita que cuál muro sea portante. ¿Cómo sabes cuál muro va a ser portante arriba? Y hace esto, después hace esto y esto, comparar si esto te cierra. Y no, y viste que dijiste que planta alta, dependiendo del techo, algunos muros van a ser portantes. Claro, porque vos necesitas que sean portantes acá. Y si vos, por ejemplo, esta mampostería no tenés que se repita acá, ¿verdad? Entonces le dejas así, pero si a vos te salió que esta mampostería acá es portante por el techo, entonces esta mampostería que está en planta baja también debería cambiar a portante. ¿Y cómo sé que se va a hacer portante? Por tu diseño de techo, que vos vas a hacer. Y hay, por ejemplo, Acá nosotros no tenemos ningún diseño en planta alta. Puede hacerle un diseño al techo. El techo. Sí. ¿Verdad? Ahí no tenemos ninguno.
Y ya que tenemos acá esta divisoria, tenemos que definir primero nuestra cumbrera, ¿verdad? Y en este caso, por ejemplo, podría ser, ya que tenemos este muro acá, Para mí que o va a ser, o si no. Ese ya es, qué lindo tu techo, o qué feo tu techo, o así nomás lo hiciste tu techo. Este muro se puede Eso servir también como es una cuestión de diseño. Ustedes tienen que saber qué es lo que se tiene que hacer o cómo funcionan los elementos para poder definir qué hacen. la de- Y hay dos formas, ¿verdad? Que podemos hacer el techo a dos aguas así, ¿verdad? O que se vea de frente un cuadrado, ¿verdad? Que sería una falda que baja más. Sí. Y ahí tendríamos que definir si la cumbrera es en una parte así o si es acá. En este caso el compañero, por ejemplo, sugiere que sea uno de ellos. O sea, es o este, ¿verdad? Ya. Y entonces se tendría que añadir acá un muro en planta importante. Por eso. Ustedes ven lo que Por eso necesitan acá para en su planta techo, baja ven no lo que vamos a necesitan tener para su ningún muro acá alumbrado. porque esto es un gran vacío. Porque es el estar, el comedor. Y acá en el proyecto te dice que acá no hay ningún muro. Y que sea así, entonces, así, en uno de los lados, y que sea Un lado, ¿no? Puede ser así, puede ser el frente hacia todo el frente que caiga acá y después los costados. Puede El ser diseño también. de hecho depende total y exclusivamente de que ustedes. cuando Y acá Pero va a ser Victoria dice muy que largo tiene tu- se dan cuenta cuando hay más de 4 muy metros largo dos de personas. Como ya, muy largo. Siempre hay el 5. más. Porque si no, acá por ejemplo es muy largo que puedas hacer dormitorio también, entonces tu billeta para este va a ser muy largo, hasta acá, Por eso el examen es individual. ¿Ok? Y yo creo que puede ser o acá la cumbrera o acá la cumbrera. ¿Vale? ¿Quién de los dos ¿En el tiene medio? el techo? ¿En el medio? Entonces acá va a ir una... con línea. y acá, esto también se va a sostener acá. Acá se sostiene acá tu cumbrera. Y pues va acá. Después esto. Nunca escribí en un pizarrón. Ah. Y entonces, ella hace un... Es que va a tener acá una y acá va a tener una fase así. Y acá. Acá realmente va a tener un medio. Y acá también. Va a reajustar nomás. Acá también el plato y acá se le pone acá. Pero tiene que seguir también para que agarre para que agarre por el ladrillo cuando no, pero te digo, hay algo ladrillo no sale nada, tiene que salir para o sea, yo entiendo que se apoya por el muro, pero el ladrillo que tiene que salir sí, pero se olvidaron pero que se está bien la mano debería salir después tiene que salir dos giras para hacerlo. Y acá no sé si va a ser un vacío, para mí que es un vacío, porque no hay ninguna acceso. O vamos a hacer que salte. ¿Por qué no sigue nomás ahí?
Ahora tenemos nuestra planta de techo. Planta de encofrado. Se puede, por ejemplo, apoyar una viga sobre un muro portante, pero que la viga no se esté apoyando en nada, que vuele, por ejemplo, acá, para poner una, que sea esto portante y acá una viga, por ejemplo. ¿Se puede? Sí, puedes ponerle una viga. Puede, ¿verdad? Por ejemplo, puedes colocarle una viga acá, Ahí. que apoye acá, o puedes ponerle un pilar a este de acá y a este de acá y que apoye, también puede ser. Esa es mi pregunta, Si vos sí o sí tengo que poner un pilar para hacer necesitas algo que salvar, vuelve. nosotros necesitamos sí o sí esta escalera, ¿verdad? Y la escalera es un vano, sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo salvamos de este punto hasta este punto si es que nuestras viguetas van a estar en esta posición? Sí o sí tenemos que meterle una viga, un dintel, una viga, algo, de alguna manera. ¿Y sobre qué va a apoyar? Sobre esta mampostería de acá y sobre esta mampostería de acá, ¿verdad? ¿Y cómo colocamos cuando es en línea de punto, verdad? Y ahí nosotros ya sabemos que ustedes ya entendieron. Y si pasa recto, les falta algo, ¿ok? Dale, hace nomás. ¿Sí? No. Siempre el prefabricado es en una dirección. Si tenemos esta simbología, no pertenece. ¿Se acuerdan de pertenece y no pertenece? No pertenece a este estudio. Así mismo. Tiene que ser solamente en una dirección, y en una dirección es con dos apoyos. ¿Ok? Ya, ok. Entonces, en tu planta baja, ¿qué vos pintas? Pintas en un color las paredes portantes y pintas en otro color las paredes de simple cerramiento. Ya está. Sí. Y esta de acá te define tu techo. Mira, atiendan un rato. Esto que está, este es el encofrado que hizo el compañero. Está check, bien. Pero ¿qué pasa si esto que está acá, esta losita que está sobre el baño social, me dice que va a ser portante la pared que está con la escalera y la pared que está de la sala de estar acá al costado, ¿verdad? Y este podría ser de simple cerramiento. Pero ¿qué pasa? En el techo, esta pared, totalmente la de los linderos, de la de los costados, es portante. Por ende, esta mampostería que está acá, la que dijo el compañero, tiene que ser portante en planta baja. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Bueno. Como ya entendieron, entonces, ¿quién pasa a ser el segundo? Esta. ¿Qué tiene? Justamente, por eso dije pertenece y no pertenece. Ese pertenece
para una estructura de hormigón armado normal, esa fórmula. Pero cuando se trabaja con, en este caso, viguetas que solamente funcionan en una dirección, y en una dirección significa que solamente tiene dos apoyos, entonces esa fórmula no pertenece a esta situación. ¿Se entiende? O sea, en el examen vamos a ver, o sea, losas prefabricadas. Solamente losa prefabricada. Vamos a armar tirando un lado. Claro, porque no es estructura. Nosotros no estamos haciendo cálculo de estructura de hormigón. Estamos haciendo solamente cálculo de paredes portantes y no portantes. En el caso, por ejemplo, de este muro que va a ser portante, el de la izquierda, vamos a poner nuestra vigueta en esta dirección. Claro. Sí, y el apoyo de las viguetas allá en el muro portante, entonces, como dijiste hace rato, puede tener una viga umbrera. ¿En cuál? ¿En esto de acá? De viga de coronación. De coronamiento. Coronamiento, sí. Puede ¿Dónde va la viga de tener coronamiento? la viga de coronamiento, generalmente es el soporte de las viguetas, va a la altura de las viguetas, ¿ya? De la parte baja de la vigueta. O sea, Si la vigueta encima de es- todos los muros portantes, entonces va un... La vigueta es así. Y acá van los ladrillos sapos. Así son las viguetas. Entonces, a la altura de esta vigueta, de la parte baja, va el coronamiento. Encima del muro portante. Encima del muro portante. Por eso le decía, el coronamiento no es que hace que se liberen las estructuras de ser portante o de autoportante, no hace que tu estructura sea directamente de cerramiento, ¿ok? Por ahí de repente si querés así, que si como va a tener una abertura así súper vertical, podés igual abrir. Igual podés abrir, te permite ciertas libertades, pero no hace. ¿Por qué? Porque tu pared, este coronamiento está sobre una mampostería. Esa mampostería portante es el que soporta ese coronamiento, ¿ya? No hace que se libere tu mampostería. ¿Se entendió? Profe, en la planta de encofrado que hizo el compañero, en la parte del comedor, sí, porque es un rectángulo, tiene que apoyar a los costados, ¿verdad? Pero por ejemplo en la cocina de baño social puede apoyar también en una viga que se ponga también como que ahí, donde está ya el esta viga también se podría continuar acá y esto puede ser así, apoyando acá y acá. Sí, Sí, también. sí, y eso también se puede hacer. Por eso le digo, no hay solamente una fórmula. Ustedes definen con el gráfico, con la simbología, cuáles paredes van a ser portantes y cuáles van a ser autoportantes. Este no es sí o sí la regla, ¿sí? Esta también pudo haber sido, así como dice la compañera, así, y liberar a este lado y a este lado. También, pero tienen que volver a hacer un estudio de todo, ¿ok? ¿Se entendió? Los muros de la escalera, esto de acá, tienen que definir, tiene que estar definido. Si es que tienen, por ejemplo, así como habíamos visto, si es que el descanso, en este caso, en la figura 3 de arriba, si el descanso está soportado por una mampostería y si está soportado por la mampostería, entonces necesariamente es portante. Y si está liberado, como es en el segundo caso, quiere decir que solamente está sostenido, si es así, por esta viga de arriba y por la cimentación de este primer escalón abajo. ¿Ok? Eso también es cuestión de diseño.
las paredes portantes, si es que por ejemplo decidiste en negro la pared portante para planta alta, vas a pintar todito esto en negro. Pero esa pared tiene que ser necesariamente portante para ¿Cuál? soportar ¿Este de acá? Sí. Y si es que vas a hacer acá tiene, si es que va a ser este caso, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Vos este de acá tenés necesariamente que soportar en algún lado. En este caso va a ser una mampostería, va a ser esta mampostería de acá, de división, la que soporte este techo que está, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vos necesariamente cortás en ese lugar. Como es la parte más alta, necesariamente vas a cortar. Entonces vas a tener esta como portante, esta como portante y esta como portante a todo lo largo. Pero ¿qué pasa en este lugar de acá? Yo necesito sí o sí una viga y esa viga tiene que estar soportada por esta mampostería de acá y por esta mampostería de acá. Eso hace que esta mampostería, que era anteriormente de simple cerramiento, se convierta en portante. ¿Por qué? Porque tiene que soportar esta viga de acá hasta acá. ¿Ya? Si son portantes, llegan en planta baja. Este de acá, como no tiene nada y todo este esfuerzo de esta mampostería lo absorbe esta vigueta de acá, pero esto de acá dice, tiene que ser portante, necesariamente, aunque vos digas, mi vigueta va de acá hasta acá, esta pared se convierte en portante, ¿sí? O sea que no hace falta que necesariamente ahí en la pared de la cocina y el comedor no tenga un muro, sino que la viga más grande. La viga. La misma cosa, si es que vos querías armar, acá querías colocar, y acá tenés otro pilar, y acá querés meterle uno, entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Bueno, decidiste que esto sea así, y puede ser también, no hay problema. Acá al final de la viga entre la cocina y el comedor tiene que haber otro pilar, ¿verdad? Porque eso no es. ¿Entre ¿Dónde cuál? termina la viga? ¿Esta viga? Sí. Sí, ahí lo pueden hacer directamente con un pilar o lo pueden dejar directamente sobre la mampostería, ya que nosotros tenemos, vamos a decir, esta mampostería generalmente ahora se hace mampostería armada, entonces se deja directamente sobre la mampostería, no hay problema con eso. ¿Ok? Para saber si una pared es portante o no, lo único que tienen que decir es ¿qué pasa si yo saco esta pared? ¿Se cae? ¿Se cae la casa o no se cae? Si no se cae no es portante, si se cae es portante, simplemente, ¿verdad? Pero eso es la imaginación. Acá, por ejemplo, ¿qué pasa si yo echo esta pared? ¿Se cae o no se cae? No se cae, entonces no es portante. ¿Por qué? Porque tiene un porte. Así decir. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, pero las viguetas son así. No tienen patas como no es igual que una losa normal que tiene una viga, que tiene cierta altura y que va entre cada mampostería o en alguna de las mamposterías o lo que fuese, si tengo la Viste que este cae acá, se dirige acá para bajar acá, y se dirige acá también para bajar acá. Las viguetas son igual que esto, tienen que apoyarse en algún lado. Hay una cosa que tienen que entender, hay algo que se llama una estructura isostática e hiperestática. Hiperestática es uno solo
Isostática es simplemente apoyado. La vigueta es un hormigón pretensado. Todo lo que es pretensado es isostático. Se apoya simplemente. Se puede poner algún tipo de planchuela para sostener lo que sea, pero Es de simplemente. en los lugares donde hay movimientos telúricos, o sea, movimiento de tierra, no se puede utilizar eso porque eso se escapa y cae. Tiene que ser siempre hiperestático. Y no se puede meter la vigueta dentro de la viga. Poder meter todo lo que quieras, siempre va a ser simplemente isostático. Sí, porque ya es prefabricado. Ustedes Son saben que dos elementos separados. Por ejemplo, el piso, si ustedes agarran y sacan, quieren sacar, van a ver que al sacar se levanta completo el piso. Parecería que es uno solo, pero no sigue siendo isostático porque son elementos pegados simplemente, siempre. Pero eso van a dar con más detenimiento en la estructura. Entonces, profe, en el caso del ejercicio, por ejemplo, donde haga falta, podemos ponerle un pilar. pueden ponerle un pilar, en la vida real pueden ponerle un pilar o una viga vertical. La diferencia entre la viga vertical y el pilar, ustedes saben cuál es, ¿no? El pilar tiene fundación y la viga vertical sobresale de lo que es nuestro coronamiento a nivel de fundación, que tiene una viga de arrostramiento y sale de la viga de arrostramiento. Esa es la diferencia. ¿Ok? ¿Se entendió? Pueden no tener también, o pueden tener una viga y el pilar arriba y se distribuye la carga vertical. Lo que nosotros necesitamos es, para no colocar esa viga de vuelta, tenemos una pared cortante arriba y la repetimos abajo para que sirva de apoyo también a toda la estructura. ¿Ok? ¿Puedes tener todo? Yo puedo tener simplemente una viga acá. No una viga. Yo puedo tener una pared portante acá. Lo único que pasa aquí es de que las cargas vienen acá y va hacia este sentido, va hacia ese sentido y en el apoyo esto va a continuar. ¿Se entiende? Eso es lo que tiene que hacer. Es una cosa lógica, el análisis. Todo tiene que llegar de alguna manera a la tierra. Por ejemplo, este pórtico que ustedes ven tiene un peso tremendo. Y acá no hay nada que lo ataque. ¿Qué es lo que pasa? Que se vaya. Vos tenés por ejemplo, acá, esto pongo siempre como ejemplo. Fíjense que acá se tiene pared. Esa pared de arriba es portante, pero la de abajo no es portante. ¿Se entiende por qué? La pared de arriba está sosteniendo el techo. Vos no podés sacarse, se va a caer. Pero esto que está aquí abajo no sostiene nada. Solamente que esa pared no llega acá. ¿Cómo hace? Se distribuye en los pilares, se va allá y hasta allá. ¿Cómo será que se apoya ahí en esta pared, en este pilar? Y esto es una pared que está encima de este pórtico. Los ladrillos. Y los ladrillos están arriba. Y al llegar arriba. No, siempre es horizontal. Los ladrillos siempre es horizontal. No se pone inclinado. Siempre. Si ustedes ponen el ladrillo en horizontal, estampa. Siempre es completamente horizontal. Entonces se va, los ladrillos trabajan siempre ortogonalmente. ¿Saben lo que es ortogonal?
Sí, señor. Cuando Siempre trabajan así. Cuando vos llega arriba, vos pones. Allí, por ejemplo, Ahí dentro 5 hilos, ahí te entran 6 hilos, después tienes 7 hilos. medite. Así se hace. O sea que te va apoyando una de las aristas del ladrillo. Sí, eso siempre va a ser así. Entonces, aquí se ven muchas cosas. Por ejemplo, en la pared del fondo que está a aquellos lados, la de abajo es de cerramiento, pero la de arriba es portante. ¿Se dan cuenta? Es como la combinación que hay aquí. Aquí mismo uno ve, eso es en esto, ¿verdad? Por ejemplo, todos estos muros que están aquí completos es de simple cerramiento. Pero al pasar la viga que está allí, se convierte automáticamente en portante, ¿verdad? Eso nomás es lo que tienen que... Es lógica. Lo que en realidad este sistema constructivo uno que tenemos acá nosotros, la función es, el objetivo es lógica constructiva, que el alumno aprenda lógica constructiva. Y tratamos de darle la lógica constructiva necesaria. Algunos interpretan mejor, otros no tan bien. Y nosotros los profesores a veces interpretamos mejor, otros no. En la construcción en general, en todo lo que es construcción, la parte más importante es el know-how, cómo hacer, cómo se va a hacer. Una vez que se sepa cómo se va a hacer, allí ya se ejecuta. Pero si ustedes no saben, no hay. ¿Y el dónde comienza? Comienza en esto. Estudiar el diseño exactamente. Y esta aula es increíble. ¿Cómo está hecho? Estructural, cerramiento. Señores, tenemos que tener un examen. Esta es otra historia. Esta es otra historia. Esta es otra historia porque le voy a decir, estos por ejemplo no son tirantes, son correas. Las correas se utilizan para cobertura de chapas, no para cobertura de techo. Eso es un error cognitivo. Eso es lo que, por eso es que nosotros aquí chorrea y gotea y que no van a solucionar nunca. La estructura siempre es un diseño estructural, uno diseña y se equivocaron. Entonces tendría que haber una contravía en el medio y se así. Sí, eso debería haber sido. Pero esto es diferente, esto tendría que haber sido de chapa. Sí. Entonces no iba a haber el problema. ¿Sí? Claro, sí, todo eso.
la correa de la bici. Ah, esto es la correa. Sí, esa es la correa. Este es la correa, pero es para